Hoy está con nosotros aquí en nuestros estudios Rodrigo Wegner. Rodrigo nació el 10 de abril de 1977 en la ciudad de Cholchol, al sur de Chile, cerca de Temuco. Y actualmente Rodrigo radica en San Pablo, Brasil. Él es cantante, compositor y profesor de canto e idiomas. Entonces, Rodrigo, bienvenido a Chile y bienvenido también a Radio Nuevo Tiempo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, amigos de la Radio Nuevo Tiempo. Estoy muy bien, feliz de estar aquí, poder verte, que hace tiempo no nos veíamos. Bueno, aquí estamos para contarles algunas noticias. Por supuesto, este es el espacio de la entrevista donde preguntamos e interrogamos de alguna forma a nuestros invitados. En primer lugar, Rodrigo, queremos saber cómo es que tú llegas a vivir en Brasil, siendo que naciste allá en Cholchol, como decíamos, en el sur de Chile. Actualmente vives en Brasil. ¿Cómo es que se produce este cambio en tu vida? Mira, en realidad ha sido una larga historia, porque Cholchol es el nombre de la ciudad, pero realmente yo nací en el campo, o sea, en un lugar donde no tiene trascendencia, un nombre, por ejemplo, por decirte así, pero corresponde justamente a la ciudad de Cholchol. Empecé por allá, desde chico siempre me gustó la música, cantantes seculares, imitaba, por ejemplo, a Rafael de España, siempre mi familia me decía, ya llegó el Rodrigo, el Rafaelito. Y por ahí comencé, ¿viste? Me comenzó a gustar eso. Después ya me comencé a meter en la iglesia y con 14 años ya estaba cantando en cuarteto. Entonces mi primer cuarteto perteneció a la iglesia de Cholchol, que es el cuarteto Gedeón. Mis amigos, los hermanos Espinosa, Arnaldo Merino, etc. Y después entré en el cuarteto Invocación, que es un cuarteto ya de tradición. Aquí en Chile tiene algunos CD grabados, son familiares míos, el tío Víctor Hugo y mis primos. Y después yo tuve la oportunidad de venir aquí a Santiago, donde yo conocí a varios otros músicos, y ahí yo conocí a Andrés Salazar, a los chicos del conjunto Betel, y justamente me extendieron una oportunidad, y yo no la rechacé, inmediatamente la aproveché, y me vine desde Temuco a cantar al conjunto Betel, con mucha honra, con mucho prestigio en ese momento del conjunto. Trabajé con grandes amigos, cantantes como Juan Salazar, conocidísimo en Brasil, por su trayectoria en Arauto do Rei, mi amigo Andrés Salazar y Leonardo Valenzuela, y por ahí va. Y después el conjunto Betel estuvo en receso por un tiempo, por un embarazo de una integrante, por la Carlita. Estuvimos en receso, así que yo recibí una invitación de un cuarteto chileno que estaba haciendo una gira en Brasil, un cuarteto que se llama Cuarteto Sion, perteneció, tú lo conoces. No era un estilo que me agradara mucho, ¿viste? Pero yo le había estado pidiendo al Señor hace mucho tiempo dedicarme a los caminos de Él, o sea, seguir los caminos, y lo único que yo sabía hacer hasta el momento es cantar. También pasé a estudiar al Instituto Pro Jazz, aquí en Santiago, y de ahí me perfeccioné un poquito mejor. De ahí me fui a ojos cerrados para Brasil, a hacer una gira por 2 meses. Y me gustó mucho, nos fue muy bien, a la gente le encantó, le gustó mucho nuestro repertorio. Nos fue bien la venta de CD, etcétera, y nos acabamos quedando por allá. Después me puse a pololear por allá y por ahí me enredé más todavía por esos lados. ¿Hace cuántos años entonces que estás ya en Brasil? 5 años. 5 años. Estamos sosteniendo esta conversación con Rodrigo Wegner, a quien yo le hacía la pregunta, ¿cómo es que llegas a vivir actualmente en San Pablo, Brasil? Y prácticamente tú respondiste 2 preguntas en una, porque la siguiente era cómo te iniciaste en la música. Y prácticamente ya nos dijiste, ¿verdad? Allí con el primer cuarteto en tu iglesia, en Cholchol, sí. Después con el cuarteto Invocación, después acá en Santiago con el cuarteto Conjunto Betel, uh-huh. Y finalmente con el cuarteto Sion, quienes te invitan y te llevan hasta Brasil, donde estás ahora. Y actualmente con el conjunto Compasso y Compañía, que ya grabamos CD inclusive. Ok, entonces la pregunta pertinente es, ¿qué haces actualmente en Brasil? Bueno, actualmente yo en Brasil me desenvuelvo como profesor de lenguas, el área idioma castellano, y trabajo en el Colegio Adventista de Utinga, Jardim Utinga, y trabajo en el Instituto de Música Fama, que es un instituto muy nombrado en São Paulo, donde yo hago clases de canto. Es un instituto netamente secular, pero igual hay personas dentro del medio gospel, del medio evangélico, que se acercan a estudiar y
y hay una preocupación por el cantante brasileño en conocer más. Es muy buscado, o sea, las aulas de canto son muy buscadas. Lo que más hay en el instituto en este momento son alumnos de canto. O sea, se dictan diferentes otras áreas musicales. Claro, exactamente. Y yo trabajo diferentes estilos también que yo acabé perfeccionándome con el tiempo. ¿Y qué otras actividades, aparte de hacer clases en la iglesia, por ejemplo, que realizas o cómo se llama la iglesia donde vas? Bueno, yo hago parte de la iglesia adventista de Tucuruví, la iglesia de mi pastor Neumuel Estina, el predicador de la voz de la profecía por varios años. Yo trabajo con los jóvenes en este momento allá. Tenemos varios grupos de visitas, por ejemplo, a personas, a grupos familiares, etcétera, cadenas de oración. Yo estoy encargado de esa parte. Soy el orador del conjunto donde yo hago parte, con Paz y Compañía, encargado de la parte de motivación. También soy un compositor. Me puse a componer. Tengo en mi poder en este momento 130 músicas ya, cantadas por varios cantantes ya brasileños, como Danilo, como Gilberto, como Grupo Adorai, un grupo de Río de Janeiro, se llama Unión, un Vocal Río, y así otros proyectos que van a salir en este año, ya del Cuarteto Messiá, también otros conjuntos, algunos trabajos también que yo estoy haciendo paralelo, como producciones también, ensayando cuartetos. También me he dedicado, por ejemplo, a producir grupos antes de entrar al estudio. O sea, yo los ensayo, me buscan para ensayar los solos, para ensayar la última pincelada antes que vayan al estudio. Y para identificar un poco más a Rodrigo, tal vez para quienes puedan recordarlo, él fue prácticamente el primer, valga la redundancia, primer tenor del cuarteto Invocación, segunda ya generación, porque el cuarteto Invocación había comenzado también hace bastante tiempo atrás. Y que finalmente, por las cosas que él ya comentó, actualmente reside en San Pablo, Brasil, y está compartiendo con nosotros algunas de sus experiencias y del trabajo musical que él realiza allá. Rodrigo, a propósito de la música, por supuesto, cuéntanos cuáles son tus intérpretes favoritos, tanto tal vez brasileños como también cristianos en general. Yo me imagino algún norteamericano o algún cantante hispano. Bueno, yo escucho bastante música americana, escucho bastante por el hecho de ser un compositor, de tal vez saber lo que está aconteciendo en el mundo y poder estar así al pie de todo. Pero tengo mis preferencias musicales tanto en el medio gospel como en el medio secular. Dentro del medio gospel tengo, bueno, así en grupos de armonía tengo así un privilegio de escuchar a Take Six, un privilegio decimos porque estamos en esta época que ellos nacieron justamente y nos han brindado mucha música buena y de calidad. Y cantantes dentro del medio gospel, bueno, está Michael English, está Kirk Franklin, los chicos de Avalon, y así grupos que yo me he identificado, así como un poco la voz, inclusive, en seguir un poco esos estilos. ¿Y música en Brasil? Y música brasileña, bueno, tengo mis amigos que yo como te digo, yo timbro bajo, que yo lo escucho, y ha sido así para mí también un crecimiento para mi vida como cantante y como compositor. Mi amigo Sergio Sass, que es uno de los grandes cantantes en Brasil, para mí es el mejor cantante hoy en día que existe en Brasil. Leonardo González, también un amigo, Danilo, Gilberto Apolinario, Darlene Lima, y conjuntos como Con Paz y Compañía, Novo Tom, y por ahí, que yo digo que son así cantantes bien respetados del medio musical. Y a propósito del medio musical, siempre también en este ambiente existe la posibilidad de tener lindas experiencias o testimonios que han impactado tal vez la vida de otras personas a través de la música. ¿Qué podrías tú contarnos acerca de lo que has vivido respecto a la relación con Cristo y el objetivo que hay detrás de hacer música? Mira, en realidad, experiencias hay varias que te motivan a continuar dentro del ministerio musical. Un medio que nosotros sabemos, tú también eres un músico, es muy importante dentro de lo que respecto a atingir personas, por ejemplo. Llega mucho más fácil una música que a veces una predicación de una hora. Bueno, experiencia te puedo decir ahora como compositor. Por ejemplo, yo me puse a componer en Brasil a partir del año 2001. Y yo componía con una facilidad que yo nunca tuve, o sea, nunca me imaginé que yo podría componer, o sea, hacer músicas.
Y a las personas le empezó a gustar, pero se empezaron a quedar solamente en el papel. O sea, empezó a juntarse un monte de canciones. Un día conversando con el Señor le dije, y reclamé un poco en ese sentido, dije, bueno, Señor, ¿por qué te escribo tantas músicas si están ahí guardadas, empolvándose, sin hacer nada? Y ahí tuve una pequeña... reflexión. Claro, reflexión, y yo componía todos los días. Y a partir de ese instante yo no pude componer más dentro de 4 meses. Y eso fue para mí un asunto muy, muy chocante, muy, muy difícil, porque ahí yo entendí por qué el Señor me dio ese talento de escribir. Hay personas, por ejemplo, que le es difícil, por ejemplo, a veces estudiar la Biblia, leerla, o estudiar inclusive la lección de escuela sabática, etcétera, o hacer otras cosas que lo mantengan cerca del Señor. Y para mí el componer se transformó en eso. Para poder componer tú tienes que tener una relación con Dios. Tú tienes que saber un poco también lo que dice la Biblia para que tú no puedas contradecirla en tus canciones. Y eso me ha hecho a mí estar cada vez más próximo del Señor. Y el Señor también me dio ese talento para que las personas también consigan entender la palabra del Señor por medio de las músicas, como te contaba. Y una persona un día me dijo que yo fui a cantar a una iglesia y la persona que estaba en el sonido grabó una música mía. Y una visita, le gustó mucho la música, pero me fui sin saberlo. O sea, después me informaron, me llamaron, diciendo que una persona se había convertido al evangelio por la música que la pidió. Después pidió si yo tenía algún CD grabado con aquella música. Y justamente el chico del sonido le dijo, no, yo tengo esa música. Y se la grabó y se la llevó para la casa y la hizo reflexionar en el tema que hablaba sobre volver a los brazos del Señor. Y eso me dio un impulso y me dio a entender lo que el Señor tenía para mí. Por eso te digo que el componer para mí hoy en día es como estar todos los días tocando la puerta del Señor. O sea, para que me abra y derrame las bendiciones, las cosas que Él quiere que sean escritas en la música que me ha inspirado. Hay un propósito claro entonces en realizar o en producir música cristiana. Principalmente podríamos hablar en sentido vertical, es decir, hacia arriba, para alabar el nombre de Dios, para exaltarlo a Él y reconocerlo como único Dios y Creador. Pero también hay un propósito horizontal, llegar a las otras personas con el mensaje oportuno y tal vez con este soporte, este puente que es la música, compartir esta verdad tan urgente e importante del amor de Dios y que Él viene pronto a buscar a sus hijos. Rodrigo, estamos ya llegando al final de nuestra conversación aquí en Punto Nuevo y quiero que tú nos hables brevemente sobre esta canción que vamos a escuchar, Fazme Soñar, que interpreta Danilo. ¿Quién es Danilo y cómo nace esta canción? Bueno, Danilo es un cantante nuevo que lanzó un CD el año pasado, en 2004, en diciembre lanzó un CD. Es un cantante nuevo, pero muy bueno, un talento vivo. Y él había escuchado varias músicas mías, así, en ese sentido, porque él quería grabar. Y yo tenía una música que yo la tenía como guardada, ¿viste? La tenía como para mí. Si un día yo grabo un CD, entonces la tenía reservada y la escuchó y se enamoró de la música, le encantó el tema. Y una música que yo escribí así, justamente pensando en el día en que yo voy a poder estar frente a frente con mi Señor. Un día que yo anhelo mucho. Todo lo que yo hago, todo lo que yo compongo, todo lo que yo canto es para aproximarme más que ese día llegue. Entonces, una música que justamente ahora dice, hazme soñar, que estoy en el cielo, está cantada en portugués, y hazme sentir, hazme escuchar tu voz angelical, o sea, lo que a mí me encantaría que aconteciera. Una música que ha tocado a muchas personas, está siendo tocada en la radio allá en Brasil. Toda la gente se la pide para que cante, siempre la vuelva a cantar, la gente se identifica mucho, es muy fácil, la gente la canta, la corea. Entonces es un motivo para mí de orgullo y cada vez que la escucho me emociono, la escucho y cada vez que las personas las cantan me emociona mucho y me motiva mucho más a continuar en este ministerio de la música. Y con nuevos proyectos, si Dios quiere, este año quiero trabajar en mi CD, vamos a ver si a final de año tenemos novedades, espero que si las tengo, que puedan ser escuchadas por aquí, por mi país, por Chile. Espero que les guste y que se acuerden del nombre Rodrigo Wegner. Vas a tener que grabar también un par de canciones en español, especialmente para nosotros, o si no, hacer todo el disco también, la versión en español y la versión en portugués. Bueno, Rodrigo, te agradecemos nuevamente por el tiempo que tú te has dado para compartir con nosotros aquí en Punto Nuevo. Y hemos conversado con este chileno
apasionado por la música, por el canto, y que finalmente está cumpliendo muchos de sus sueños en el hermano país de Brasil.